Muy buenas a todos, en este video vamos a hablar sobre el citoplasma celular. Vamos a hablar de las generalidades de la célula y el citoplasma. Las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de todos los organismos multicelulares. Las funciones específicas se identifican con componentes y dominios estructurales específicos dentro de la célula. Algunas células desarrollan una o más de estas funciones en un grado de tal especialización que son identificadas por la función y lo que son las estructuras celulares que están asociadas con ellas. Por ejemplo, si bien todas las células contienen proteínas de filamentos contráctiles, algunas células, como son las células musculares, estas contienen grandes cantidades de estas proteínas en una organización específica. ¿Qué va a suceder con esto? Que esto les permite realizar su función especializada de contracción tanto en el nivel celular como lo que es el nivel tisular. Las actividades o funciones especializadas de una célula pueden ser reflejo no solo de la presencia de una gran cantidad de componentes estructurales específicos que realiza la actividad, sino que también de lo que es la formación de la célula, su organización con respecto a otras células similares y sus productos. Vamos a observar en esta imagen que tenemos 3 fotomicrografías que van a mostrar distintos tipos de células en 3 orgánulos diferentes del cuerpo. La primera que tenemos, como estamos observando, estas células epiteliales en el riñón, vamos a observar diferentes formas de células epiteliales, como cuáles, las células cilíndricas con bordes bien definidos en el conducto colector, que estamos marcando aquí con CD. Tenemos la TS, que son células escamosas en el segmento delgado de la nefrona. Y tenemos la VR, vasos rectos del riñón. En la siguiente imagen tenemos células ganglionales de la raíz dorsal, que observamos gran tamaño de los cuerpos en las células nerviosas. La que tenemos marcada como N son los núcleos pálidos, eucromáticos con marcadores nucleolos. Cada célula ganglionar está rodeada por una célula satelital aplanada, que observamos esta que tiene en la imagen con la letra S. Y por último tenemos la última imagen, que son las células musculares lisas del intestino delgado. Lo que observamos en estas células son típicamente alargadas, fusiformes y organizadas en una matriz paralela. Los núcleos también se alargan para adecuarse a la forma general de la célula. Las células pueden dividirse en 2 componentes principales, la cual es el citoplasma y el núcleo. Bueno, ¿qué tenemos aquí en esta imagen? El citoplasma es la región de la célula localizada fuera del núcleo. El citoplasma va a poseer orgánulos, que son órganos pequeños, el citoesqueleto formado por proteínas polimerizadas que forman microtúbulos filamentosos intermedios y los que son los filamentos de actinas, que más adelante hablaremos. Y las inclusiones, que son suspendidas en gel acuosa, denominada matriz citoplasmática. Bueno, ¿qué es el núcleo? El núcleo es el orgánulo más grande dentro de las células y contiene el genoma junto con enzimas necesarias para lo que es la replicación del ADN y la transcripción del ARN. Los orgánulos se describen como membranosos, limitados por membrana, y los no membranosos. Dentro de los órganos membranosos incluyen lo que es la membrana plasmática, el retículo endoplasmático rugoso, el retículo endoplasmático liso, el aparato de Golgi, endosomas, los lisosomas, las vesículas de transporte, lo que son las mitocondrias y los peroxisomas. Y dentro de los orgánulos no membranosos tenemos los microtúbulos, los filamentos
los centriolos, los ribosomas y los protozoos. Vamos a hablar de los orgánulos membranosos. La membrana plasmática. Bueno, ¿qué es la membrana plasmática? Esta es una estructura de bicapa lipídica visible con microscopio electrónico de transmisión. La membrana plasmática, membrana celular o plasmalema, es una estructura dinámica que participa en forma activa en muchas actividades fisiológicas y bioquímicas esenciales para lo que son el funcionamiento y la vivencia de la célula. Cuando la membrana plasmática se fija y se secciona, se tiñe y se observa una forma apropiada en el microscopio electrónico de transmisión, el MET, que aparece formada en dos capas electrodensas separadas por una capa intermedia, electrolúcida, no teñida. En esta figura tenemos esta fotomicrografía. Observamos que en esta magnificación la membrana plasmática muestra su apariencia característica de dos líneas electrodensas separadas por lo que es una capa electrolúcida intermedia. Las glucoproteínas de la glucocáliz pueden extenderse desde el extremo de las microvellosidades en el lumen. La relación entre lo que son las hojuelas externas de la membrana plasmática y el glucocáliz han sido particularmente bien demostradas. Lo que son las glucoproteínas de la glucocáliz van a incluir enzimas digestivas terminales como lo que son los dipeptidasas y las disacaridasas. Esta va a estar compuesta por una capa lipídica anfipática que vamos a observar ahí, que contienen proteínas integrales y proteínas periféricas adheridas a su superficie. La interpretación actual de la organización molecular de la membrana plasmática consiste en un llamado modelo de mosaico fluido modificado, que es como estamos observando. Las moléculas de lípidos van a formar una bicapa lipídica de carácter anfipático, tanto hidrófoba como hidrófila. Las cadenas de ácidos grasos de las moléculas lipídicas se enfrentan entre sí, tornando así hidrófobas, es decir, que no tienen afinidad por el agua. Lo que es la porción interna de la membrana y la mayor parte de estas proteínas están embebidas por la capa lipídica o atraviesan por completo. Estas proteínas se denominan proteínas integrales de la membrana. Los otros tipos de proteínas, que son las proteínas periféricas de la membrana, no están inmersas dentro de la bicapa lipídica. Estas se asocian con la membrana plasmática por medio de lo que son las interacciones iónicas fuertes, principalmente con proteínas integrales en la superficie extracelular e intracelular de la membrana. Las proteínas integrales en la membrana pueden visualizarse mediante el uso de criofractura, una técnica de preparación histológica especial. La existencia de proteínas dentro de la sustancia de la membrana plasmática, es decir, las proteínas integrales, fue confirmada por una técnica llamada criofractura. Cuando se prepara el tejido para la microscopia electrónica con el procedimiento de criofractura, normalmente la membrana se parte o se divide a lo largo del plano hidrofóbico, es decir, entre las dos capas lipídicas. Así vamos a exponer las dos caras internas de la membrana, la cara E y la cara P. Vamos a hablar de la cara E. Esta cara E tiene por detrás el espacio extracelular, mientras que la cara P tiene por detrás el citoplasma, protoplasma. Las numerosas partículas observadas con el MET en la cara E y en la P representan las proteínas integrales de la membrana. La cara P suele exhibir más partículas, por lo tanto más proteínas que lo que es la cara E. En estas figuras de aquí vemos que a través de un examen de membrana plasmática mediante lo que es la criofractura, esta fotomicrografía electrónica de la réplica de una criofractura, observamos lo que es la cara E de lo que es la membrana de una célula epitelial y la cara P
de la membrana de la célula continua. Bueno, vamos a hablar aquí una de las partes más importantes, lo que son los transportes de la membrana y transporte vesicular. Las sustancias que ingresan o dejan las células deben atravesar la membrana plasmática. Algunas sustancias cruzan la membrana plasmática por lo que es la difusión simple a favor de su gradiente de concentración. Todas las otras moléculas necesitan de proteínas de transporte en membranas que van a proporcionar un pasaje individual a través de la membrana plasmática. Aquí vamos a tener lo que es la proteína transportadora. Estas transfieren moléculas hidrosolubles pequeñas que son altamente selectivas. Con frecuencia solo transportan un tipo de molécula. Después de unirse a una molécula destinada al transporte, las proteínas transportadoras se van a someter a lo que son una serie de cambios de conformación y liberan la molécula al otro lado de la membrana, como observamos ahí. Algunas proteínas transportadoras de lo que es la bomba sodio-potasio o bomba de H requieren energía para el transporte activo de las moléculas en contra de su gradiente de concentración. Otras proteínas transportadoras, como lo que son las transportadoras glucosas, no requieren de energía y participan en el transporte pasivo. Por último tenemos que son las proteínas de canal. También transfieren moléculas hidrosolubles pequeñas. Las proteínas de canal contienen un dominio de poro que penetran parcialmente a la bicapa de la membrana y sirve como filtro selectivo de los iones. En el tema aquí de la endocitosis, vamos a hablar que la captación de fluidos y macromoléculas durante la endocitosis se reconocen tres mecanismos de endocitosis en la célula. Vamos a observar la pinocitosis, que es la ingesta inespecífica de lo que es el líquido y pequeñas moléculas de la proteína mediante las vesículas pequeñas. En esta acá vamos a observar la fagocitosis, que son células comedoras. Por último, aquí tenemos mitosis mediada por receptor. Va a permitir la entrada de moléculas específicas en la célula. En este mecanismo, los receptores para moléculas específicas denominadas receptores de carga se acumulan en regiones bien definidas de la membrana celular, representadas por las balsas lipídicas en la membrana plasmática. Finalmente se convierten en los que son fositas recubiertas. Vamos a hablar de la exocitosis. La exocitosis es el proceso mediante el cual una vesícula se desplaza desde el citoplasma hasta llegar a lo que es la membrana plasmática, donde descarga su contenido al aspecto extracelular. Existen dos vías generales para la exocitosis. Primero tenemos en la vía constitutiva, las sustancias designadas para exportación se envían en forma continua hacia la membrana plasmática en las vesículas de transporte. Las proteínas que abandonan la célula mediante este proceso es secretada en forma inmediata después de su síntesis y salen del aparato de Golgi, como las secreciones de inmunoglobinas por los plasmocitos. El mecanismo está presente en algún grado de todas las células. El MER-T revela que estas células van a carecer de gránulos. En esta imagen que tenemos aquí, que es la fotomicrografía de células secretoras del páncreas, observamos que las vesículas secretoras que contienen proteínas lisas para ser secretadas llenan la porción apical de la célula. Este proceso requiere un mecanismo de señalización externa para gránulos acumulados. Vamos a hablar de los endosomas. El ME revela que la presencia del citoplasma de compartimiento limitado por membranas relacionadas de todas las vías endocíticas descritas que hemos descrito anteriormente. Estos compartimientos denominados endosomas tempranos se restringen a una porción del citoplasma cerca de la membrana celular, donde se fusionan las vesículas que se originan en la membrana celular. ¿Qué sucede? Que desde aquí muchas vesículas regresan a la membrana plasmática. Sin embargo, un gran número de vesículas que se originan en los endosomas tempranos viajan a estructuras más profundas en el citoplasma denominados endosomas tardíos.
Estos últimos en general se van a convertir en los que son los lisosomas. En esta imagen vamos a observar una fotomicrografía electrónica de un endosoma temprano. Los lisosomas son órganos digestivos descubiertos solo después de haber usado procedimientos histioquímicos para detectar enzimas lisosómicas. Los lisosomas tienen una sola membrana que es resistente a la digestión hidrolítica que ocurre en la luz. Hay tres mecanismos diferentes que entregan material para la digestión intracelular en los lisosomas. Son las partículas extracelulares grandes, como las bacterias, dendritos celulares y otras materias extrañas que son enguillidos en el proceso de fagocitosis. Las partículas extracelulares pequeñas, como proteínas extracelulares, los que son las proteínas de la membrana plasmática y complejos ligados receptores, se incorporan por pinocitosis y en lo que son endocitosis mediana por receptores. El retículo endoplasmático rugoso que observamos en esta imagen. El sistema de síntesis de proteínas de las células consiste en el retículo endoplasmático rugoso y en los ribosomas. El ergastoplasma es la célula secretora, como son células acinadas pancreáticas, con lo que es el MET o el LRR aparece como una serie de sacos membranosos aplanados interconectados denominados cisternas, con partículas adosadas en la superficie exterior de la membrana. Estas partículas, llamadas ribosomas, están adheridas a lo que son las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Vamos a tener el retículo endoplasmático liso. Este retículo endoplasmático liso está compuesto por túbulos cortos anastomosados que no están asociados con los ribosomas. Este retículo endoplasmático liso es semejante al retículo endoplasmático rugoso en su estructura, pero ¿qué sucede? Carece de proteínas de acoplamiento ribosómico, es abundante en células que participan en lo que es el metabolismo de los lípidos, es decir, de células que sintetizan ácidos grasos fosfolípidos. Vamos a hablar del aparato de Golgi. El aparato de Golgi está bien desarrollado en la célula secretora y no se tiñe de mactocilina o de eosina. Está polarizado morfológica y funcionalmente. Las cisternas aplanadas localizadas más cerca del retículo endoplasmático rugoso constituyen a la cara formadora o red de cisternas de Golgi. Las cisternas ubicadas más lejos del retículo endoplasmático rugoso representan la cara madurativa o lo que es la red trans-Golgi. Las cisternas ubicadas a la TGN y la CGN suelen denominarse red intermediarias de Golgi. El aparato de Golgi va a participar en la modificación posttraduccional y la clasificación y evanginación de las proteínas. Se muestra el extenso aparato de Golgi en un islote de células de páncreas. Los sacos aplanados de la membrana del aparato de Golgi se van a organizar en capas. El CGN está representado por vesículas aplanadas en la superficie convexa externa, mientras que las vesículas aplanadas en la región convexa interna constituyen a lo que es el red de transporte de Golgi. Bueno, en donde vemos aquí, donde vemos el número 1, de la TGN brotan varias vesículas y donde vemos en el número 2, estas vesículas se liberan y se van a convertir finalmente en vesículas secretoras. Hay 4 mecanismos principales de secreción proteica del aparato de Golgi dispersas de las proteínas hacia los diversos destinos de la célula. Tenemos la membrana plasmática apical, muchas proteínas extracelulares y de membrana se envían a este sitio. En la membrana plasmática vasolateral, las proteínas enviadas al dominio vasolateral también poseen una señal de clasificación específica que se le adosa en el TGN. Y por último tenemos lo que es el citoplasma apical.
las proteínas que sufrieron aglomeración o cristalización en la TGN como consecuencias de cambios en el pH y en la concentración son almacenadas en la vesícula secretoria de secreción grande. Las mitocondrias son abundantes en las células que generan y gastan una gran cantidad de energía. Las mitocondrias van a poseer dos membranas que se delinean compartimientos bien definidos. Lo que son la membrana mitocondrial interna rodea el espacio denominado matriz. Tenemos la membrana mitocondrial externa que está en estrecho contacto con el citoplasma. El espacio entre las dos membranas recibe el nombre de espacio intermembranoso. La matriz mitocondrial está rodeada de la membrana mitocondrial interna y contiene los enzimas solubles del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, y las enzimas involucradas en la B-oxidación de los ácidos grasos. En esta imagen, esta fotomicrografía muestra una mitocondria, una célula de acina pancreática, en la cual la membrana mitocondrial interna forma la cresta en la C, en la que vemos aquí la C, a través de una serie de pliegues, como resultados claros en la región que estamos observando, que están señalados con una flecha. La membrana mitocondrial externa es esta envoltura continua y lisa que está separada en diferentes de la membrana interna. Los peroxisomas son orgánulos limitados por membranas que contienen enzimas oxidativas. Son orgánulos, como estamos observando aquí, esféricos pequeños que están limitados por membrana que contienen enzimas oxidativas, en particular catalasas y otros peroxidasas. Los microtúbulos. Estos son orgánulos no membranosos. Los microtúbulos son túbulos huecos, rígidos y no ramificados de proteínas polimerasas que pueden armarse y desarmarse con la misma rapidez. Estos microtúbulos también están presentes en los cilios y en los flagelos, donde forman el axonema y su cuerpo basal del enclaje de los introlios y el uso mitótico. Los microtúbulos van a intervenir en muchas funciones celulares que son esenciales, como es el transporte vesicular intracelular, movimiento de los cilios y flagelos, unión de los cromosomas en lo que es el uso mitótico y en sus movimientos durante la mitosis y la meiosis. Vamos a hablar de los filamentos de actina, que vamos a observar en la primera imagen. Estos están presentes en casi todos los tipos de células. Estas moléculas de actina son abundantes y pueden constituir hasta el 20% de las proteínas totales de algunas células no musculares. De un modo similar a lo que ocurre con la tubulina en los microtúbulos, las moléculas de actinas también se arman en forma espontánea por polimerización en una estructura lineal helicoidal para formar filamentos de 6 nanómetros o a 8 nanómetros de diámetro. Los filamentos intermedios tienen una función de sostén o estructura general. Estos filamentos resistentes se denominan intermedios. ¿A qué se debe? Porque su diámetro de 8 nanómetros a 10 es intermedio entre el filamento de la actina y el de lo que son los microtúbulos. Los centriolos o centros organizadores del microtúbulo representan el punto focal alrededor del cual se ensamblan los MTOC. Los centriolos visibles en el microscopio óptico, como observamos aquí, son cilindros citoplasmáticos cortos en pares con forma de vara. Es así que formado por nuevos tripletes de microtúbulos. Los centriolos suelen encontrarse cerca del núcleo y están parcialmente rodeados por el aparato de Golgi y asociados en una zona material pericentriolar denso y amorfo. Los centriolos van a proporcionar cuerpos basales por los cilios y los flagelos y alinean el uso mitótico durante la división celular. Los cuerpos basales, el desarrollo de los cilios y de las superficies de las células requieren la presencia de estos cuerpos basales
estructuras derivadas de los que son los centriolos. Cada cilio requiere de un cuerpo basal. La generación de los centriolos que ocurre durante el proceso de lo que es ciliogénesis es el responsable de la producción de cuerpos basales. Los centriolos recién formados migran a la superficie apical de la célula y estos sirven como centros organizadores para el ensamblaje de los microtúbulos de cilio. Las inclusiones. Las inclusiones contienen productos de actividad metabólica de la célula y consisten principalmente en gránulos de pigmentos, gotitas de lípido y glucógeno. Las inclusiones lipídicas que observamos aquí, que son las gotitas de grasa, suelen ser inclusiones nutritivas y que se suministran energía para el metabolismo celular. Estas gotitas de lípido pueden aparecer en la célula durante un breve periodo, por ejemplo, en lo que son las células intestinales absorbivas, o pueden residir durante un periodo prolongado en los adipocitos que encontramos aquí. Ahora tenemos lo que es las inclusiones cristalinas. Estas contienen ciertas células que se reconocen con el microscopio óptico. En los seres humanos, tales inclusiones se encuentran en las células de Sertoli subtentaculares y en las células de Leydig intersticiales del testículo. La matriz citoplasmática es un gel acuoso concentrado que está compuesto por moléculas de diferentes tamaños y formas. Esta matriz citoplasmática, sustancia fundamental o citosol, muestra una estructura muy poco específica con la microscopia óptica o con la microscópica electrónica de transmisión, como habíamos dicho, que es el MET convencional, y se han descrito tradicionalmente como una solución acuosa concentrada que contiene moléculas de diferentes tamaños y formas, por ejemplo, los electrolitos, metabolitos, ARN y proteínas sintetizadas. La matriz citoplasmática es el sitio de los procesos fisiológicos que son fundamentales para la existencia celular, síntesis y degradación proteica, degradación de las sustancias nutritivas. Muchas gracias, esto fue todo mi video.